Hola, soy John Alexander Avellaneda, sacerdote diocesano de Girardot, Colombia, una ciudad que está cerca de Bogotá, en el centro del país, una diócesis con 60 parroquias. Durante 9 años, este año, he ejercido mi ministerio sacerdotal. Fui ordenado un 4 de diciembre por Monseñor Héctor Julio López. Y durante estos años he tenido una experiencia maravillosa de mi ministerio sacerdotal, de conocer la gente. Y hoy, en el momento en que estamos realizando este video, me encuentro cerca de la ciudad de Roma por una experiencia académica que mi diócesis me ha encargado de venir a estudiar hace ya 3 años, Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana, porque tenemos un seminario. En ese momento son cerca de 80 jóvenes que se preparan en este seminario y el obispo ha visto conveniente formar dentro del clero algunos sacerdotes para que vayan a aportar esa formación que reciben en Roma o en otras ciudades para aportar en la formación de este seminario. Yo fui elegido dentro de este grupo de sacerdotes y por eso me encuentro aquí. Tengo 36 años y estoy aquí en Italia hace un año como vicario parroquial en una parroquia que se llama Lo Espíritu Santo, ¿no? La parroquia del Espíritu Santo. Pero 3 años antes viví en Roma en un colegio con otros sacerdotes de Brasil que también venían a estudiar. Este es mi 4º año acá en Europa, en Italia. Pero ese es mi presente. Obviamente para llegar a este momento he tenido que caminar mucho. Digo mucho entre comillas porque todavía falta aún mucho más. Pero hasta este momento he tenido que hacer un recorrido muy particular, muy bonito, con muchas dificultades. Y pues como que este es el motivo de la realización de este video, ¿no? Compartir contigo, anónimo o anónima amiga, ¿no? Esa experiencia que es maravillosa en un mundo que necesita tanto de Dios, un mundo que aparentemente la voz de Dios no es escuchada y que día a día pareciera que los jóvenes no se interesan, jóvenes y no jóvenes, se interesan por el llamado de Dios cuando todavía existe esa luz de esperanza, ¿no? En el largo túnel de la vida oscuro siempre hay una lucecita en el fondo y esa luz siempre ilumina nuestra vida y puede ser cualquiera que será llamado. Regresemos al pasado, muchos años atrás, y me encuentro con 17 años en Colombia, en mi pueblo. Yo soy de un pueblo cerca de Bogotá que pertenece a mi diócesis de Girardot. Ese pueblo se llama Mesitas del Colegio, a una hora de Bogotá, un pueblo típico latinoamericano, ¿no? De gente muy amable, donde todos se conocen con todos, que el viernes empieza la fiesta hasta el domingo, la música, el baile, el traguito que no puede faltar. En fin, digamos que yo viví en ese medio, además mi pueblo es muy turístico. Entonces los pueblos turísticos tienen la problemática que te trae mucha gente, pero con la gente te trae problemas, te trae dificultades para los jóvenes, mucho vicio, mucha parranda, decimos nosotros, no mucho baile, pero mucho ocio. Y es un poco difícil. De hecho, hasta hoy mi pueblo tiene muchos años, pero registrado soy el único sacerdote que ha salido del pueblo, ¿no? Nacido ahí y criado ahí, soy el único que ha tomado la decisión vocacional. Ahora hay 2 muchachos en el seminario que estamos orando para que sean perseverantes, ¿no? Pero hasta el momento no, porque el ambiente es muy difícil. El joven se forma en un ambiente de vida, de fiesta, poca iglesia, entonces es difícil. Pero aún así yo fui llamado, ¿no? Yo fui llamado y no fui exento de vivir también esa experiencia como joven, como cualquiera de mi pueblo, ¿no? Recuerdo que ya a los 13 años yo iba a las discotecas a bailar y
ya tomaba y tenía mi grupo de amigos, jugaba billar, etcétera, ¿no? Llevaba una vida como cualquier otro joven, sin ninguna particularidad. Mi experiencia vocacional es un poco diversa porque muchos de los que son sacerdotes empezaron a formarse dentro de la parroquia, siendo monaguillos o catequistas, se formaron al interior de una vida parroquial, mientras que yo no. Yo vine a asumir realmente un poco un compromiso cuando entré al seminario, ¿no? Tengo que añadir que yo soy hijo único, entonces, y mi madre es una mujer campesina de mucha fe y todo, me inculcó los principios cristianos y su fe, pero nunca me forzó a ir a la iglesia. Y todo empezó porque ella me inscribió para el sacramento de la confirmación cuando yo tenía 15 años. Entonces yo, por no entrar en conflicto con ella, a regañadientes fui a la parroquia pues, para hacer el curso, porque no me interesaba, la verdad. Me daba pereza ir a la parroquia a escuchar al padrecito que ya era mayor, y pues, era más cómodo para mí estar con mis amigos, salir a bailar, salir a jugar fútbol, a estar en el videojuego, etcétera, que ir a escuchar 2 o 3 horas de catequesis y un discurso que la verdad no me interesaba mucho. Pero dentro de todo no quería tampoco contradecir a mi madre y entrar como en ese conflicto, así que fui. Fue una preparación de un año, nada especial ese año, ¿no? Me encontré en buena sintonía porque muchos de mis compañeros también no estaban ahí, entonces hacíamos grupos y pues digamos que fue bastante agradable, no fue la experiencia tormentosa que yo pensé que iba a suceder. Pero hay un signo que para mí es el punto de partida de mi llamada vocacional. Es que en aquel entonces, estoy hablando 1992, aquel entonces en mi diócesis había un obispo que estaba construyendo el seminario. Este seminario que les digo que hoy tiene 80 seminaristas, en aquel entonces era un proyecto, solamente estaba el terreno y estaba empezando a construir. Un obispo que trabajó mucho vocacionalmente, ¿no? Cuando él llegó a la diócesis era menos de 30 sacerdotes. Cuando él dejó la diócesis eran 80. Entonces trabajó mucho la parte vocacional. Y al pueblo que él iba a celebrar las confirmaciones, motivaba a los jóvenes. Y a veces directamente preguntaba, ¿no? Estoy abriendo seminario, ¿quieres venir? Y así pues fue congregando mucha gente, ¿no? En mi caso, ese día hicimos unos 120 o 150 la confirmación. Hasta donde yo recuerdo y percibí, fui el único que se dirigió personalmente y me dijo: tú tienes cara de curita, ¿te gustaría ir al seminario? Mira que el próximo año voy a abrir seminario, ¿en qué curso estás? Me falta todavía un año para terminar la escuela secundaria. No, termina, y cuando terminas la escuela te vienes al seminario porque tú tienes cara de curita. Mira, me causó mucha curiosidad porque fui el único, ¿no? Yo después me puse a mirar a ver a cuántos más les preguntaba. No, simplemente decía: estoy abriendo seminario, ¿a quién le interesa? Pero a nivel general, pero que se haya dirigido directamente solamente a mí. Eso pues como que me causó mucha curiosidad. Y empecé como a cuestionarme por qué me hace la pregunta, yo quién soy, pero de pronto el pobrecito no sabe que a mí me gusta mucho el baile, me gusta mucho el traguito y me gusta mucho la vida como del mundo, y tal vez las apariencias engañan, tal vez tenía cara de niño bueno y él pensó que... Pero creo algo en mi corazón y en mi conciencia, así que por ese entonces, aún hoy se hacen, la diócesis organiza tres veces al año encuentros vocacionales para jóvenes que están interesados en entrar al seminario. Los organiza en donde por 3 días se les hace un trabajo vocacional, se les explica cómo es la vida del seminario, y sobre todo para ayudarle a los jóvenes a tomar una decisión en su vida, independientemente si van o no van al seminario, pero por lo menos que encuentren una dirección sobre qué hacer en su vida cuando ya lleguen a la edad que terminan sus estudios y tomar un camino. Y de esto trata. Así que recuerdo que conmigo estudiaba un muchacho
que desde muy niño estaba yendo a estos encuentros. Ya era muy conocido, llevaba 4 o 5 años yendo a estos encuentros, porque su madre, que era profesora de escuela, deseaba que su hijo fuera sacerdote. Entonces el chico iba a los encuentros y era muy conocido. Era totalmente lo contrario a mí, porque él sí vivía en la parroquia, él era monaguillo, se conocía todo lo de la parroquia porque llegaba del colegio, almorzaba en su casa y se iba para la parroquia. Entonces él fue el que me empezó le pregunté y me empezó a decir, sí, los encuentros vocacionales son así, así, así. Y lo primero que le dije, pero uno no puede tener una novia. Me dijo, no, esos son los que ya van al seminario, usted puede seguir su vida normal. Y dije, bueno. Igual yo no tenía, pero como por precaución, ¿no? Por una forma Y hablé con el párroco de ese entonces, le presenté más o menos como mi intención, me hizo una pequeña entrevista y me contactó con el promotor vocacional y fui al encuentro. Ya el último año de escuela, de secundaria, fui. Realmente llegué, decimos nosotros en Colombia, me sentí como una lombriz en baile de gallinas, ¿no? Porque todos los muchachos ya llevaban años yendo a esos encuentros, ya se conocían entre ellos, yo la verdad me sentí perdido y yo pensé que eso era como una convivencia de las que hacen en el colegio, de piscina. Yo no pensé que me iban a poner a rezar laudes y que me iban a... Yo al primer día dije, no, esto no, yo me devuelvo, ¿no? Yo aquí no ni misa de todos los días y eso como es así, yo como que no, me sentí bastante aburrido, pero aún así dije, no, pero ya estoy aquí, quedemos los 3 días, esto empezaba el jueves hasta domingo, el viernes yo ya estaba que dije, no, esto no es para mí, pero ya estoy aquí, no estaba cerca de la casa, terminemos hasta el domingo. Terminó el encuentro y justo antes de terminar el encuentro, ya cuando el obispo estaba con nosotros, hay un librito que se llama La Vocación, un librito ilustrado, parece una historieta. Entonces el obispo estaba ahí, tengo un libro, ¿a quién se lo doy? Venga, lo rifo. Y yo estaba lejos mirando. Me dijo, no, ya no lo rifo, este libro es para usted. Igual como con la confirmación, estaban unos 5 o 6 jóvenes ahí. Y no, en lugar de rifarlo entre los que estaban ahí, se fue directamente y me lo dio a mí. Segundo signo que me marcó, bueno, porque este obispo tiene alguna fijación conmigo, porque lo hace que tengo diferente, ¿no? Entonces leí el librito, me empezó pues como a llamar la atención, ya empecé a explorar, empecé a ir a misa más seguido, porque ni a misa iba, lo tengo que confesar, ¿no? Y bueno, pues fui al segundo encuentro, que ya se hace. Un encuentro era en febrero, el otro en julio y el último en noviembre, que si uno estaba en último año, hacía oficialmente la solicitud para entrar al seminario. Fui al segundo encuentro, ya me gustó más, ya me empecé a meter más en el cuento y en noviembre dije, pues voy a ver, ¿no? Yo confieso que no me fui muy convencido de querer ser sacerdote, pero como que me gustaba el ambiente, dije, al menos tal vez me pueden dar herramientas para ser un buen cristiano. No quiero ser sacerdote, pero tal vez me dan una formación, me enseñan a hablar, me corrigen algunas cosas. Me fui más como con esa idea, ¿no? No con una idea de consagrarme al Señor con mi vida vocacional, ofrecerle mi vida al servicio de la iglesia. No, me fui más como, y es un poco fuerte decirlo, pero como con un propósito utilitarista, ¿no? Como aprovecharme de la oportunidad que me daba el seminario de estudiar, prepararme, y después que me preparaba podía dedicarme a hacer otra cosa, ¿no? Ya con el estudio que me daban. Lo tengo que confesar, porque pues tampoco es un secreto, ¿no? Que muchos aún lo hacen así, ¿no? Aprovechan el estudio que da la iglesia, van a las universidades, cuando tienen el título se van, ¿no? Yo hacía parte de ese grupo pero al final el que llama es Dios, no es la decisión nuestra. Entramos con este compañero que el hijo de esa profesora que llevaba tanto tiempo, era un chico también muy joven, pero así como yo entré con una motivación no muy vocacional, él tampoco, aunque sí, de muchos años
iba a encuentros y estaba en la parroquia, pero la vocación no era de él, la vocación era de su mamá. Era la profesora, la señora, la que quería que su hijo fuera sacerdote. Entonces lo había inducido siempre por esa línea. Tan pronto el muchacho llegó al seminario, se sintió libre, no tenía la presión de la mamá y obviamente desahogó todo lo que tenía. Y solo duró 3 meses porque había una comunidad religiosa que trabajaba de religiosas que trabajaban en el seminario por la parte de la alimentación, etcétera, y ellas contrataban muchachas para que ayudaran en la cocina. Pues este muchachito, ni corto ni perezoso, se novió con una de estas chicas que trabajaban en la cocina y evidentemente fue motivo pues, tuvo que retirarse a los 3 meses porque justo el rector los encontró en una escena amorosa un poco comprometedora. Entonces hasta ahí quedó la historia vocacional de este compañero, que era el que de una u otra forma me había orientado, ¿no? 3 meses, o sea, 3 meses duró después de 4 o 5 años de proceso, mientras que yo no llevaba ni un año de proceso y estaba ahí. Bueno, las cosas seguían. Entré 18 años, cumplidos los 18 años, y hice la filosofía. En Colombia, bueno, ahora es un año de propedéutico y 3 de filosofía. En aquel entonces, en el primer año de filosofía también se hacía el propedéutico, era un año menos. Terminé la filosofía, digamos que una experiencia buena. Sí estudié, aprendí muchas cosas. Por ser hijo único siempre fui muy tímido, ¿no? No muy espontáneo. Me daba miedo hablar en público, me daba miedo tantas cosas. Durante esos 3 años la formación del seminario me ayudó a abrirme un poco más, a no tener el miedo escénico, ¿no? De hablar ante la gente y bueno, en fin. Pero terminé la filosofía y yo hice un acto de conciencia y de honestidad. Dije, no, yo no soy honesto, yo no estoy aquí porque quiero ser sacerdote, yo estoy aquí por aprovechar el estudio y las ventajas que me da el seminario, pero yo pienso que es bueno hacer un pare y tal vez voy a buscar otro tipo de experiencia. Así que tenía unos amigos de la Compañía de Jesús, jesuitas, que permitían hacer una experiencia paralela, que a la vez que uno vivía en una casa para hacer un trabajo vocacional, pero a la vez te permitían trabajar o estudiar, llevar una vida normal, sin comprometerse, ¿no? No tan rígida como el seminario, que regida a un horario, a un comportamiento, que el seminarista a veces tiene que entrar y ya asumir casi un compromiso de sacerdote, cuando no lo es, ¿no? Tiene que asumir ya una vida celibataria cuando todavía no lo es, y entonces son procesos. Allí no, allí daban un espacio bastante grande, pues, al modo jesuita, ¿no? Que tienen una visión de la iglesia muy amplia. Estuve con ellos un par de meses, iba a un colegio, daba clases, era el profesor más joven del colegio, entonces entré en fácil amistad con los muchachos. Después ya dije, quiero estar lejos de cualquier ambiente que esté relacionado con formación al sacerdocio vocacional o de misión. Quiero ser un muchacho normal, sin ningún tipo de vivir en una casa, un apartamento, etc. Así que entré a trabajar a una universidad en la biblioteca y vivía con unos amigos de colegio, que ellos estaban en una universidad pública. Me dirigía, empecé a llevar una vida de trabajo normal por pocos meses. Volví a mis andanzas de cuando era más joven, antes de entrar al seminario, porque pues ya aquí tenía dinero, ganaba bien y tenía un horario que también me llevaba a esto, porque yo empezaba a trabajar a la 1 de la tarde hasta las 8. No tenía que madrugar al otro día, salía a las 8 de la noche. Al pie de la universidad hay muchos bares, hay muchas discotecas, hay muchas muchachas bonitas que salen de la universidad. Entonces obviamente volví a caer en esa experiencia, que no es negativa. Hoy la leo como una anécdota que me ayudó mucho, ¿no?
Pero descarté, ya dije, no más, yo quiero ser un hombre de familia, etc. Entonces, durante este periodo que trabajé en la biblioteca, empecé a tener otro tipo de compañeros. Obviamente ya no eran seminaristas, eran jóvenes y no tan jóvenes que llevaban una vida normal, ¿no? Normal. Entonces ya era un tipo de amistad diferente a la que yo había tenido hasta ese entonces. Ya un poco más pesado porque muchos de ellos ya llevan una vida moralmente un poco más agitada. En su vida pues eran hombres solteros de 27, 28, 30 años que ganaban bien. Entonces sus planes en las noches pues no eran como los que yo tenía en el colegio, que solamente me interesaba ir a bailar y tomar algo y eso una vez a la semana. A cambio aquí estos personajes lo hacían todos los días y pues yo tendría 21 años, pues era presa fácil, ¿no?, de convencer para hacer. Donde hubiera mujeres bonitas y música y teníamos dinero, entonces allá estábamos, ¿no? No tenía que madrugar al otro día, etc. Entonces en esto pues obviamente conocí diversidad de personas, tuve algunas relaciones amorosas con diversas mujeres de diferentes edades, incluso con aquellas que habían sido alumnas mías en ese colegio, que ya eran muchachas de 18 años. Tenía una agenda de teléfonos. Yo recuerdo que no me tenía que preocupar por quién tenía que salir, solamente cogía la agenda, una llamada y ya tenía pues una cita. Hasta le organizaba citas a mis amigos, ¿sabes? Si necesito una amiga yo puedo salir con una y etcétera, ¿no? Entonces estaba como en un periodo bastante activo en esa parte de mujeres, ¿no? Pero un buen día recuerdo que por cuestiones tuve un encuentro con la tía de un amigo que era como 15 años más grande. Y bueno, efectivamente, luego de ese encuentro, sentí un vacío que ni aún hoy lo he sentido. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué ese día me sentí como si estuviera cayendo de un edificio muy alto al vacío y con el temor propio de la caída, del golpe? Sentí una frustración, recuerdo que me puse a llorar y yo dije, mi vida se está arruinando, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Estoy malgastando mis años y estoy entrando en un círculo que no me lleva a ningún lado. Yo necesito pensar las cosas. Es decir, lo que yo de alguna manera había anhelado en el seminario, a mí me falta experiencia, me falta conocer mujeres, eso lo tenía y no me había llenado. No sentía. Y pues me sentí frustrado porque si esto era lo que yo anhelaba y tanto quería, y si no me llena, entonces, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Si sobre esto era lo que giraba mi cabeza cuando era seminarista, yo no quiero esto, yo prefiero ser libre, tener dinero, salir con mujeres, beber, etc. Y cuando lo estaba haciendo, no, llegué a un punto que no. Entonces la universidad obviamente había llegado allí por la Compañía de Jesús, una universidad que hay en Bogotá muy grande, la Javeriana. Como al ser universidades religiosas, pues tiene capillas y tiene un capellán. Entonces yo empecé a orar, iba a la capilla y después en las horas que tenía una hora de descanso en el trabajo y empecé a recapacitar y dije, pero ¿por qué me siento mal? Y de una manera estoy empezando a anhelar lo que tenía en el seminario. O sea, al contrario, cuando estaba en el seminario anhelaba lo que estaba afuera, pero cuando estuve afuera empecé a anhelar lo que tenía en el seminario, pero ya lo empecé a ver de una manera muy diversa. Y bueno, pasaron algunos meses, ya me empecé a calmar un poco en esta vida que llevaba. No la dejé del todo porque pues igual era la convivencia que tenía con ellos y pues, si no lo hacía quedaba aislado y pues tampoco era la idea. Pero un buen día llamé al obispo, aquel obispo que me había visto. Recuerdo que lo llamé, inmediatamente se alegró. Me dijo,
él recuerdo que decía, hijo del alma, ¿no? Hijo del alma, ¿cómo estás? Pero sin dejarme hablar, me preguntó, ¿qué estás pensando, hijo del alma? Vas a volver, ¿cierto? Así. Yo le dije, pues, monseñor, yo estoy pensando porque, ok, mijo, pero quédate allá donde estás trabajando, quédate un poco más, no, piénsalo, y estoy hablando hacia agosto, hacia el mes de agosto. Termina el año allá y cuando estés terminando, no vayas a hacer ninguna cosa que te vayas a arrepentir, piénsalo bien. Pues esas palabras lo que hicieron fue un efecto contrario y me hicieron fue motivar más. Y yo inmediatamente dije, esto no es lo mío, no voy a entrar ya al seminario, pero le voy a decir al obispo que me permita ir a una parroquia para estar allí con el párroco y vivir con una comunidad sin estar sujeto a la formación del seminario. Así que pasé mi carta de renuncia al trabajo y lo llamé y le dije, monseñor, ya renuncié, así que tenga la bondad de ayudarme. Recuerdo que entre risas me dijo, ¿pero qué has hecho? Te dije que te quedaras hasta final de año. Le dije, sí, pero no me siento bien. Muy bien, ven a mi despacho y hablamos. Entonces fui directamente y me ubicó en una parroquia por esos 3 meses. Y pues como que ya empecé a retomar el rumbo, ya empecé ya en un espacio mucho más tranquilo, empecé ya a interesarme más por la parte pastoral, empecé a entender un poco mejor lo que consistía en sí el ministerio sacerdotal. Con el párroco que trabajé, pues era una persona difícil en su carácter, pero también veía cómo era su vida diaria, que yo no había tenido esa oportunidad, y pues como que me ayudó mucho. En esos días llegó un padre que el obispo en aquel entonces había enviado a España a estudiar por lo del seminario, necesitaba formadores, como lo que yo estoy haciendo ahora, pero él lo hizo en ese tiempo. Un padre muy joven, tendría 29 años cuando él llegó, y me ayudó mucho. Me ayudó porque el obispo le dijo, mientras vas al seminario, permanece en esta parroquia unos 2 meses. Entonces el padre llegó a ayudarle al otro, recién llegado a España, con muchas ideas, muy joven, y pues prácticamente fue el que me ayudó a definir mucho, porque era un padre joven, con ideas muy diversas, y pues me hablaba, me acuerdo, como un amigo, más que como ese sacerdote con un muchacho que quisiera ser sacerdote, ¿no? Y entonces me ayudó mucho a motivarme. El siguiente año lo terminé en una parroquia, o sea, hice todo un año completo, y al final de ese año ya decidí entrar al seminario de nuevo a hacer la teología, pero esta vez ya con la claridad. Esta vez sí quiero ser sacerdote, esta vez sí quiero comprometerme y quiero como de alguna manera recomponer lo que hice mal durante mi primera etapa de filosofía, que fue una etapa más de exploración, más de aventura, de poca seriedad. Esta vez yo quería como compensar eso siendo un muy buen seminarista, estudiando, haciendo bien lo que debía hacer por convicción. Y así que entré al seminario para los 4 años de teología que corresponden. Entré al seminario con la poca confianza que tenían los formadores, porque conocían mi proceso y ellos sabían cómo había sido mi vida. El único que me apoyaba era el obispo, y ellos me habían recibido porque el obispo había dicho, él va, y punto. Pero por los formadores decían, este no sabe dónde está parado, este no quiere, no debe estar aquí. Me recibieron a regañadientes, y fue muy difícil al principio, pues como que ganarme esa confianza en ellos, porque no creían en mí, la verdad. Con justa razón, tenían toda la razón, porque mis comportamientos cuando estaba en la filosofía no habían sido los ideales de un muchacho que aspira a ser sacerdote, ¿no? Igual yo no lo quería, pero si yo fuera muy preciso, cuando me hacen la pregunta ¿cómo es su historia vocacional?, yo tendría que empezar a contar desde este momento. O sea, todo lo de anterior pues lo veo más como una anécdota, etcétera.
pero yo no era consciente, o al menos lo pienso, tal vez han sido los instrumentos, los medios de Dios para llevarme al seminario, pero que yo tuviera la conciencia y la claridad de aquello que quería fue a partir de este momento, cuando entré a hacer la teología y empecé a estudiar. Encontré un grupo de formadores muy buenos y bueno, un compromiso también más abierto. No éramos muchos, en aquel momento se había reducido bastante el seminario, casi a la mitad de cuando yo había entrado. En ese momento eran 40, 35 seminaristas. Entonces, por ese momento, al primer año de terminar la teología, pues me sentí muy bien y con el favor de Dios, digamos así, sin hacerlo quise hacerlo más transparente. Por ser tan transparente era que los formadores no me creían, porque yo les expliqué cómo fue mi vida, pero eso en gran parte obviamente me ayudó, porque de esto soy convencido, que quien va con la verdad no tiene por qué temer. Y yo desde un principio les dije, yo he hecho esto, para que ellos también supieran cómo era yo. Pero al principio obviamente creó cierta desconfianza. Bueno, este muchacho, después de hacer todo esto, no me convence del todo, pero al final sí se dieron cuenta que eran sinceras mis pretensiones. Y entré al segundo año, que marcó mi vida, ese segundo año, absolutamente, hasta el día de hoy. Como yo había dicho al inicio, yo soy hijo único. Mi madre, cuando yo tenía 3 o 4 años, mi madre se separó de mi padre, porque mi madre siempre fue de unos principios cristianos muy firmes, ¿no? El punto que ella me dice que si hubiera tenido el apoyo de sus padres, seguramente hubiera sido religiosa. Dice, no fui religiosa, pero mi Dios me dio un hijo sacerdote, que es mejor, ella dice, ¿no? No creo, pero bueno. Entonces, ella en sus firmes principios, consideró que mi padre no era la persona más indicada, porque era una persona, es músico, pero músico de bajo nivel, no de primer nivel, ¿no? Entonces, de esos que van de tienda en tienda en los pueblos tocando con una guitarra a ver quién le contrata una canción. Y entonces mi madre no, lamentablemente, se casó pensando que era una persona diferente, etcétera, y decidió mejor separarse y se consagró absolutamente a mí. Y yo soy hijo único, entonces eso también me hizo madurar mucho más pronto, porque yo desde muy joven sabía que en algún momento de mi vida me tenía que ser responsable de mi madre. No tenía un hermano mayor o menor, pero en el cual apoyarme, y que toda la responsabilidad. Entonces uno crece, los hijos únicos en su mayoría, ¿no? Crecemos con esa responsabilidad extra, que sabemos que tenemos que portarnos bien, porque en algún momento tenemos que hacernos cargos de nuestros padres, o en el caso de mi madre. Así que ese año mi madre cayó en una enfermedad muy, muy grave, una pancreatitis, que es un caso prácticamente difícil de superar. De hecho, cuando ella cayó en esa enfermedad, el médico me decía que había entre 1000 posibilidades, solo ella tenía una de sobrevivir. Entre 1000, no de entre 10 ni entre 100, entre 1000, solo ella tiene una posibilidad. Es decir, su estado es bastante grave. Y recuerdo que me tocó irme 2 meses del seminario, estar con ella en la clínica. Estuve en estado de coma durante un tiempo, en cuidados intensivos todo el tiempo. Y cuando estaba en estado de coma, fueron casi 20 días que estuve en estado de coma absoluto. El médico decía, pues, él sabía que yo era seminarista, me dijo abiertamente, la ciencia hasta aquí hizo lo que tenía que hacer. Usted, que es una persona de fe, pídale a Dios, porque ya nosotros no podemos hacer nada más. Solamente en las manos de Él está que ella pueda salir o no pueda salir. Ya, aquí no se puede hacer nada más. Entonces, eso marcó mi vida. Esos 2 meses que estuve, realmente fueron 2 meses cronológicos, pero psicológicos para mí fueron 10 años. Me hicieron avanzar mucho
me hicieron a ser una persona mucho más responsable, etcétera. Y pues el poder de Dios siempre es muy grande y Él es el dueño de la vida. Y mi madre volvió del coma, volvió en sí y retomó de nuevo un poco las cosas y pudo salir del hospital. Obviamente quedó marcada por su enfermedad. Hasta el día de hoy, estoy hablando 12 años después, tiene que estar constantemente el médico, le dan recaídas, etcétera, pero se mantiene, ¿no? Pero ella, su experiencia de fe también es muy fuerte, muy bonita, ¿no? Y pues fueron también como sus deseos, que su hijo ya estaba próximo a ordenarse sacerdote. Ella no quería pues tampoco privarse de eso. Y en gran parte eso la ayudó a ella a superar una enfermedad que para el 99% de los mortales es mortal. Para el 99% de la gente es una enfermedad que lleva a la muerte. No hay posibilidad, ¿no? Pero vuelvo y digo, la fe y la misericordia, la fe de la persona y la misericordia de Dios son muy grandes, y la experiencia de ella también me sirve hoy para hacer un apostolado con los enfermos, cuando los veo ya totalmente decaídos y sin ninguna esperanza. Les cuento un poco la experiencia de mi madre, para que no se cansen de luchar. Solamente cuando ya el corazón se queda quieto, digamos que ya humanamente no hay nada posible, pero mientras el corazón palpite y se respire, se puede luchar, y si tenemos fe en Dios, vamos a salir adelante. Algunas personas lo han hecho y han salido adelante, otras les ha faltado más fe. Igual la vida es solamente un regalo de Dios y Él sabe en qué momento este regalo lo tenemos que regresar, ¿no? Pero continúa la vida espiritual, la vida eterna. Pero esa experiencia con mi madre me marcó definitivamente, porque quedé en una situación difícil, porque mi madre quedó impedida absolutamente para hacer cualquier trabajo. Quedó muy limitada físicamente, y yo quedé pues económicamente fatal, porque quedamos sin nada, ¿no? Sin nada. Yo tuve que terminar el seminario con la ayuda de algunas personas que me daban algún aporte económico, pero basta, no. Fue una experiencia muy dura, muy fuerte. Ha sido la parte más dura en mi vida, porque mi madre aún así enferma, ella salía estaba rifando un anillo, nunca me dijo, para poderme regalar el ornamento, y nunca me lo dijo. Una vez me dijo, ya tengo el dinero para que mande a hacer su ornamento de ordenación. No me pregunte, simplemente Dios me regaló, pero después con el tiempo supe que ella hizo una rifa y así enferma iba de puerta en puerta. Entonces me marcó mucho, y no es un momento que me agrade mucho compartirlo, porque me afecta emocionalmente, ¿no? Porque vi que el amor de una madre hacia un hijo es muy grande, y pues bueno, que también la misericordia de Dios los caminos de Dios solo los entendemos cuando vamos por ellos. Y bueno, tuve la opción de ordenarme diácono, y después obviamente de un año que estuve en una parroquia, tuve la oportunidad ya de ordenarme presbítero, sacerdote, y fui a trabajar a una parroquia como vicario parroquial, que es la parroquia más grande de la diócesis, con mucho trabajo, y el obispo me hizo capellán de una universidad que hay allí. Entonces yo ya pude contar un poco con un ingreso económico para poder ayudar a mi madre. Entonces la saqué de ese pueblo de donde vivía, pues de mi pueblo, que no tengo nada contra el pueblo, pero las condiciones que ella vivía no eran humanas, ¿no? Era una casa totalmente horrible, húmeda, recuerdo mucho, y a mí me dolía mucho no poder ayudarle a mi madre sabiendo que estaba enferma. Así que, bueno, ya siendo sacerdote pude buscar un lugar donde trabajaba, a donde llevarla y pues pagarle
una habitación para que ella estuviera cerca de mí. Y pues efectivamente a partir de ahí ella se trasladó a esta ciudad y bueno, ya pude estar al pie de ella, a estar pendiente de ella, y empecé ya mi trabajo como vicario parroquial. Pero siempre digo, esta experiencia con mi madre me volvió más humano, me volvió más cercano al dolor, a la necesidad de la gente, descubrí que el mundo necesita, lo que necesita es amor. Si uno puede hacer los planes de pastoral que quiera y puede escribir los libros de teología que pueda, el Papa puede escribir las encíclicas que quiera, pero si no hay amor no funciona, lo dice San Pablo, ¿no? Y una parroquia se maneja con amor. Uno puede tener los planes y el cronograma, etcétera, muy bien, pero si el párroco no acoge con amor a la gente, si no le sonríe, si no abraza cuando la gente necesita afecto, todo queda atrás. Yo eso lo aprendí, pero a partir de mi experiencia con mi madre, ¿no? De esa necesidad que yo tuve, entonces aprendí que pues la sociedad también necesita de eso. Así que ese ha sido como mi línea de trabajo como sacerdote, ser más acogedor con la gente y ser muy paciente, ¿no? Obviamente hoy lo digo 9 años después, no ha sido fácil. También he fallado, he tenido tal vez he caído en el mal genio cuando fui párroco, etcétera, pero ha sido como el principio, pero a partir de esta experiencia con mi madre. Entonces a partir de ahí cambió la cuestión, estuve 2 años en esa parroquia, una parroquia muy grande, llegamos a trabajar 6 sacerdotes en esa sola parroquia, teníamos 30 grupos apostólicos, yo tenía que ir a la universidad, una emisora, etcétera, yo tenía que dirigir la emisora, eran 11 misas el fin de semana, en fin, un trabajo descomunal, ¿no? Como en nuestras parroquias latinoamericanas, ¿no? Que se mueve. Y entonces, de ahí el obispo consideró que yo ya estaba preparado para ser párroco y me mandó a la parroquia más lejana, tal vez, sí, y con una situación de pobreza muy alta. Entonces también fue un salto para mí y fue muy fuerte pasar de la parroquia más rica de la diócesis a pasar a una de las más pobres, pasar de las parroquias donde yo tenía todo, como estaba cómodo materialmente, tenía mi estipendio mensual, iba a gimnasio todos los días, tenía toda una vida pues muy cómoda, a llegar a una parroquia en donde muchas veces tenía que llegar a caballo a los lugares donde tenía que celebrar misa porque no había carretera, y tener que a veces, recuerdo cuando llegué no tenía ni cama, la comunidad después hizo una colecta y mandaron a hacer una cama porque no había ni cama, y donde llegué el tejado de la casa era lleno de huecos y cada vez que llovía se me inundaba la casa, pero fue muy bonita porque mi madre se fue conmigo a vivir porque no había la posibilidad de contratar a una persona, y pues como que había sido el sueño de ella también, ¿no? Estar al lado de su hijo sacerdote que trabajaba en una parroquia, y se fue conmigo. En esa parroquia también crecí mucho, una comunidad muy sufrida, había tenido la experiencia fuerte de la violencia que en determinado momento sacudió Colombia entre la guerrilla y los paramilitares. Era una zona muy fuerte en este aspecto y era una comunidad muy golpeada, muy golpeada. Había mucho trauma por la violencia fuerte que habían vivido. Y aún quedaban secuelas, ¿no? E incluso aún quedaban integrantes de estos grupos pues camuflados entre la gente. Entonces era una situación muy, muy nueva también, de mucha responsabilidad. Pero después de 2 meses que fueron muy duros, asumir para mí eso, me entristecí porque pues no era como lo que humanamente uno desearía, ¿no? Tal vez me había materializado mucho en la otra parroquia, y entonces llegar ahí fue difícil, pero en un momento también dije, no, pero también esta gente necesita de Dios y necesita un sacerdote a su disposición. Así que empecé a programar un poco más y dije, de hambre no me voy a morir, no es todo el dinero en la vida, y empecé a trabajar con la gente y organicé.
empecé a organizar las gentes de las comunidades más alejadas y hicimos un trabajo excelente, excelente. Organizé un grupo de jóvenes, de los cuales hay 2 hoy en el seminario, de esos jóvenes. Y bueno, el obispo al cabo del segundo año que yo estaba, hizo la visita pastoral, se estuvo una semana conmigo. Y entonces yo le planteé la posibilidad que yo había tenido ya unas experiencias de retiros espirituales en Estados Unidos con algunas personas que me habían, un grupo de laicos que había conocido que hacen retiros parroquiales, y les había gustado la manera como yo me expresaba, y yo toco la guitarra y les gustaba un poco esta parte como animaba a las comunidades, y pues me dijeron que en Estados Unidos, pues en la zona de ellos, tenía un poco de dificultad para encontrar sacerdotes con ciertos carismas, porque eran más funcionarios, ¿no? Todo con horario, se confiesa de tal a tal hora, etcétera. Si vas a otra hora no te atienden. Entonces para ellos era un poco difícil encontrar un sacerdote disponible y con esa posibilidad de darse a la gente. Y pues como eran comunidades latinas, pues mucho mejor un sacerdote latino. Entonces, porque aunque yo ya no bailaba ni nada de eso, pero en la sangre me corre pues la parte latina, ¿no? A mí me gusta todavía la música, la salsa y todo eso, yo lo escucho todavía, no es algo que yo me privo de hacerlo, porque pues soy latinoamericano, soy colombiano, y pues eso aparte de mi cultura. Entonces esa energía la proyectábamos con las comunidades, y pues empecé a contactarme con ellos. Fui algunas veces, concretamente iba a Miami, esa parte del sur de la Florida. Alguna vez estuve al norte, en la diócesis de Milwaukee, una zona también muy diversa, pero con una comunidad mexicana muy grande, que también pues de un gran corazón, ¿no? Muchachos campesinos que llegaban a trabajar la tierra, pero vivían en otro país, y también tuve esa oportunidad. Entonces obviamente eso me abrió más la mente de iglesia. Ya la iglesia mía, la concepción que yo tenía de iglesia no era la parroquia donde yo trabajaba, sino era una visión mucho más amplia, y eso se lo compartí al obispo. Le dije, yo necesito formarme, monseñor, porque he visto que la sociedad de hoy necesita respuestas concretas. No necesita el padrecito que la manda a rezar un Padre Nuestro y un Ave María a su problema. Vaya, mijita, y rece, que Dios proveerá. No, hoy en día la gente necesita respuestas concretas, porque también vi que el fenómeno de tantos grupos religiosos y pseudo religiosos, que a través de la emotividad atraen la gente, ¿no? Entonces la gente es movida a través de la sugestión y de la emoción. Entonces van de iglesia en iglesia como uno ir de tienda en tienda, ¿no? ¿Y por qué? En gran parte porque los sacerdotes no tenemos unas bases para orientar bien la gente, y pensamos que solamente la misa te basta y ya la gente con eso quedó. Mientras que tal vez el pastor sí hace un trabajo personalizado, te atiende, te escucha, te acoge, te abraza. Entonces esa parte yo la vi, pero yo le dije, hay que formarse, hay que estudiar, hay que darle respuestas a la gente claras. No solamente la respuesta piadosa, hay que también una sociedad hoy que piensa, ya la gente no pasa entero, necesita respuestas y testimonios de un sacerdote bien formado en todos los aspectos, pero también un pastor que los esté acogiendo. Entonces yo le dije, yo pues necesito como la oportunidad de estudiar, si me da la oportunidad. Había tenido una propuesta justamente en esta parte de Milwaukee. Siempre ha sido mi frustración hasta el día de hoy, lo digo, quiero aprender inglés, y yo he sido como coco duro para esta parte. Bueno, eso lo digo. Entonces hay una oportunidad en esta zona, como hay tanta escasez de sacerdotes, sobre todo hay sacerdote hispano. Me habían hecho la propuesta de permitirme hacer una experiencia de 1 o 2 años, trabajar con ellos, y a la vez pues obviamente estudiaba inglés, aunque no supiera inglés en el momento, pero trabajaba con la comunidad hispana y estudiaba inglés. Y al menos eso me abre la mente, aprendo un idioma, y tal vez pues eso puede ser un elemento de partida. A mi obispo no le gustó mucho la idea, porque considero que yo me iba y ya nunca más regresaba. Usted se va para allá y no. Entonces pienso otra alternativa, así que la alternativa surgió para
venir a estudiar a Roma con el compromiso de, cuando regresara, ser formado en el seminario. Y entonces por eso estoy aquí, digamos, ese ha sido todo el recorrido, ¿no? Escogí estudiar historia de la iglesia, estuve por 3 años, la etapa inicial, 3 años. Cuando terminé los 3 años, en común acuerdo con mi obispo, se consideró que era necesario que, aparte de la licencia, tenía que hacer el doctorado por cuestiones también prácticas en el seminario. Para hacer convenios con universidades se necesita tener dentro del cuerpo de formadores al menos un doctor para que haga convenios con universidades, y pues para darle un poco más de solidez a la formación. Así que continué pues hasta el día de hoy el proceso, ¿no? He terminado mi primer año de doctorado, me quedan 2 años con muchas expectativas. Aún sigo luchando a ver si aprendo inglés, espero tantos años después, pero creo que sí, espero que sí. Pero siempre con la convicción, ¿no? Independientemente del gran regalo que Dios me ha dado de venir a formarme en una universidad prestigiosa, de recibir toda esta experiencia, de estar en Roma y todo lo que significa, pero ante todo no olvidarme de mis orígenes, no olvidarme de mis motivaciones. Yo le pido a Dios cada día que no me haga crecer en orgullo, que no me haga sentirme una persona que sé mucho, y que al contrario, que me haga cada día más humilde y más consciente de la realidad. La experiencia ahora que estoy viviendo en una parroquia ha sido maravillosa, porque como sea tengo que estar en contacto con ellos y olvidarme que soy un doctor de universidad y venir a estar como un sacerdote amigo entre ellos. Y me ha edificado mucho, y eso es lo que yo pienso, pues tan pronto regrese a mi país, compartir con nuestros jóvenes que, como yo algún tiempo atrás quise ser sacerdote, pero pedirle siempre al Señor que me ayude, no es fácil. Entonces, como a modo de conclusión, los aspectos que me golpearon mucho para mi vida, evidentemente este obispo que ya murió, que personalmente me señaló: tú tienes cara de curita. La enfermedad de mi madre, que es, digamos, que la base de mi actitud actual, ¿no? Esas 2 partes. Y la experiencia que tuve en esta parroquia, no en la que estoy, sino aquella que comentaba que era en el campo con esta gente campesina. Esas 3 acciones en mi vida vocacional me fortalecieron mucho. Esta de hoy, pues la aprecio mucho, me forma, aprendo, conozco más la Iglesia Universal, pero es secundario, o sea, lo importante, y estoy convencido que para ser un gran sacerdote no hay que venir a Roma ni hay que estudiar. Lo dijo el Papa, ¿no? Para ser sacerdote no cuenta el currículum, sino cuenta la misericordia, cuenta es el amor, ¿no? No es por eso, simplemente esto es: Dios me dio este talento, lo voy a multiplicar, pero no significa que no sea diferente o alguna cosa, no, para nada, ¿no? Además, yo que viví esta experiencia de párroco, valoro mucho esos sacerdotes que se consagran a su parroquia de cuerpo y alma y lo dan todo, ¿no? Es de admirar, y pues ojalá el Señor en algún momento me vuelva a dar esa oportunidad de regresar a una comunidad así, muy humilde, con gente de corazón grande, y así también poderlos orientar. Entonces, queridos amigos y amigas, a grandes rasgos podría hablar todo el día, es que es maravilloso, ¿no?, la experiencia, pero por cuestiones de tiempo seguramente no se puede hacer. Pero lo importante de todo esto es entender que el Señor nos llama cuando menos lo esperamos, y que terminamos haciendo lo que al principio no queríamos, porque no debemos pensar de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios quiere, y es aprender a leer también los signos que Él nos va dando. Hoy en día pues me encuentro muy contento, muy feliz con mi sacerdocio, y espero que el Señor me dé mucha más vida para poderlo ejercer dignamente, como decía al principio, en un mundo que necesita tanto de amor de Dios, y dar ese testimonio
que realmente Él está aquí entre nosotros y que quizá tú que estás viendo este video puedas reflexionar y entender que el Señor también te puede estar llamando. Dentro de este proceso existen los grandes temores, el miedo. Yo siempre lo comparo, a veces cuando encuentro jóvenes, los pongo a leer el texto de Jonás, ¿no? Del profeta Jonás, que el Señor le da su misión de ir a Nínive para predicar, que si no se convierten, etc. Pero él antes de ir, huye y se va en un barco y huye y crea una tempestad. Recordemos toda esta cosa. Entonces los del barco preguntan por qué, le rezan a sus dioses y nada, hasta que él dice, no, tal vez soy yo. Entonces al final él termina siendo arrojado al agua, donde viene un pez gigante y lo devora, y lo, dice el texto, literalmente lo vomita en la playa, ¿no? Así que él como que regresa a donde Dios un poquito y finalmente hace la misión, que al final no se cumple, porque él dice que se conviertan, si no se convierten destruirá la ciudad, y él va emocionado a ver si se destruye la ciudad. Al final todos se convierten y el Señor no destruye la ciudad, o sea, cumple la promesa. Pero a veces somos como Jonás, evadimos un poco sea por temor, o como los profetas, no sé hablar, soy muy joven, decía alguno. Pero si en el corazón existe, dice San Ignacio Loyola, ¿no?, una moción del Espíritu, hay algo que te empuja, como que hay, no tienes que temer y para adelante, ¿no? El Señor no nos deja solos. Esta empresa es de Dios y no nos deja solos. Así que hay que superar los temores. Y a veces, si yo no me hubiera aventurado, tal vez hoy no estaría aquí, ¿no? Porque Dios, debemos recordar, Dios escribe recto en renglones torcidos, decimos, ¿no? Y Dios de un árido desierto puede crear un hermoso jardín. Entonces, no tener miedo a que de pronto no somos dignos, o que no tenemos la capacidad, o que no vamos a ser capaces de superar las dificultades, ¿no? Solamente de rodillas ante el Señor es la mejor forma de combatir, y Él nos va a ayudar, ¿no? No nos deja solos. Entonces, temor sí, pero que sea un temor por hacer las cosas bien, no por un temor de evadir las cosas. Temor de Dios, ¿no? Querer hacer las cosas bien, no ofenderlo. Un temor de responsabilidad, pero no un temor de evasión, no un temor de no querer hacer las cosas por evitar. No, temamos por responsabilidad, pero para hacer las cosas bien. Entonces, pero por las otras cosas no temer. El Señor está con nosotros, y quien ora y pide siempre será escuchado y será acompañado de Dios, ¿no? En ningún momento nos va a dejar solos. Aun cuando parezca que el agua nos llega al cuello, el Señor nos envía una soga para que salgamos y salimos, si creemos, ¿no? Porque tenemos la opción de rechazar la soga y ahogarnos, ¿no? Como Pedro, ¿no? Cuando se empezó a hundir, ¿no? El Señor le dio la mano y Pedro la agarró y salió. Pero Pedro pudo haber dicho, no recibo tu mano, y se va al fondo. Así que ningún temor, no temer, y para adelante el Señor sin duda alguna nos llevará a un feliz término. Entonces, para terminar, una oración para que el Señor bendiga a todas las personas que en este momento tienen ese interrogante sobre qué hacer sobre su vida. Que el Señor los ilumine siempre, bendiga a las familias, ilumine la mente de los jóvenes, y dé mucha paz y amor y misericordia.